¿Está ahí o no? ¿Tú puedes grabar, hermano? Y estaba hablando muteado solo. Sí. Si ahí le puse mundial. O sea, O sea, debo grabar, grabar. ¿cierto? Sí. Ya, ya, chiquillos. Ahora sí estamos grabando. Ya, entonces, como les comentaba, se me perdí el hilo. Ya, pero vamos a ver entonces la continuación. Hay algunas cosas que no vimos que son importantes que ahora están. Y cualquier duda que tengan durante la presentación pueden eh, hablar así, quitarse el mute y hablar nomás, no tengan vergüenza. Y si no escriben nomás, pues no hay ningún problema con ninguna de las dos. Pero a lo mejor ahí podemos crear un diálogo y se hace más entretenido o lo entiendan mejor. Y eso. Así que vamos a darle. Ya entonces en la clase anterior eh, vimos lo que es la evolución. No sé si se acuerdan, pero estaba el fijismo, que era como en su momento histórico, o sea, en el periodo histórico que se encontraba, que surgió esto de la evolución, era como lo que se anteponía a la evolución, eran los que creían que las especies estaban ahí, no evolucionaban, y principalmente eso. Luego vimos como las teorías de la evolución, y en donde Darwin, el inglés Darwin, es uno de los principales personajes que proponen distintas teorías que son importantes para este ramo, o sea, para este contenido. Entonces, evolución, nosotros pucha, ya. Evolución es el proceso de transformación de los seres vivos a lo largo de las generaciones. En una escala de tiempo, estas modificaciones se deben a modificaciones genéticas, es decir, como lo que está dentro de los seres vivos, de los organismos, la parte genética, la parte como del ADN, estas modificaciones como en ese tipo de estructuras es lo que va a llevar a la evolución en conjunto con el efecto del medio ambiente, que a su vez expresan variaciones fenotípicas, o sea, es decir, la evolución es un proceso de transformación de los seres vivos y estos cambios, esta evolución a lo largo del tiempo, se debe a modificaciones genéticas, que es como lo que está dentro de cada organismo a nivel genético, a nivel ADN, y más el conjunto del efecto ambiente, que sumadas las dos anteriores van a expresar variaciones fenotípicas. Lo fenotípico vendría siendo lo que se expresa, como podemos ver en la imagen. El genotipo acá es como esta hebra de ADN, y más el medio ambiente va a dar, en este caso no sé qué es eso, creo que un panda o un lemur, pero va a dar ciertas características que van a ser apreciables para nosotros. Bueno, cabe destacar que son heredables y esto se va pasando de generación tras generación, o sea, traspasando a la descendencia. Y por ello la evolución implica cambios en las proporciones genotípicas de las poblaciones, generación tras generación. El proceso evolutivo no ocurre en un organismo individual, sino que en las poblaciones o en la especie a lo largo de las generaciones. Esto quiere decir que no es que, por ejemplo, una jirafa, ya que en la clase anterior hablamos harto de jirafas, vamos a seguir utilizando el ejemplo, no es que una jirafa vaya a evolucionar o vaya de pasar de tener el cuello corto al cuello largo de un día para otro. Eh, la jirafa, en ese sentido, va a tener, cuando ella se relacione con otras jirafas para tener descendencia, eh, esa descendencia, en el fondo, si el carácter, el genotipo que le da el cuello largo o el cuello corto, se va a traspasar de generación en generación. Y en el fondo lo que va a ir evolucionando no va a ser solo la especie,
solo un individuo de la especie, sino que la población de la especie. Acá hay una imagen al lado de del genotipo medio ambiente, y que es una población con el paso del tiempo, estamos hablando de varios años, va teniendo variaciones, va cambiando, y eso es lo que en el fondo se conoce como evolución. Pucha. Un concepto importante de entender que está totalmente relacionado con lo que les mencionaba anteriormente es la variabilidad genética. Y esto quiere decir que el fenotipo de un individuo está influido por su genotipo, que es lo que también le mencionaba anteriormente. Esta materia está muy relacionada toda entre sí, entonces es importante que vayan viéndolo desde esa perspectiva también, como de que está todo relacionado, como que no puede ser una cosa sin la otra. Y en este sentido, la variabilidad genética, la variación genética es el fenotipo de un individuo está influido por su genotipo. Como podemos ver en la foto, acá está el puntero, no sé. Y acá está el puntero. Acá está como el ADN, y esta rayita es un alelo, corresponde a un alelo. Un alelo es lo que le da el carácter, en este caso, por ejemplo, de color verdes a los ojos, o de color café en mi caso, o el color de sus ojos que tengan en su situación. Entonces, por lo tanto, los distintos fenotipos presentes en una población se explican por la existencia de diferentes variedades de genes en ella, es decir, por su variabilidad genética. Una jirafa de cuello largo, una jirafa de cuello corto. La jirafa de cuello corto, acá pues su alelo dice que tiene el cuello corto, mientras que la jirafa de cuello largo, su alelo dice que tiene el cuello largo. Cuando se cruzan entre sí, cuando se aparean y dejan descendencia, el ADN, el genotipo de la jirafa de cuello corto se va a combinar con el de cuello largo. Y ahí, por ejemplo, puede salir una jirafa de cuello corto, otra de cuello largo. A lo que voy es que existe una variedad de genes, porque esto es en cierta forma como al azar lo que se va a expresar. Mm, ya. El origen de la variabilidad genética de una población está en las mutaciones y también en los procesos de recombinación génica que ocurren durante la meiosis. La recombinación es lo que les mencioné recién, que es cuando los genes del papá con el de la mamá se recombinan y por ende dan otros genes diferentes que pueden ser idénticos, que pueden ser parecidos a los del papá o de la mamá o bien diferentes. Acá se habla de las mutaciones y yo creo que lo van a entender súper bien con este ejemplo. Si no lo entienden me pueden preguntar, y si es que no han entendido algo hasta el momento también me pueden preguntar. Si es que quieren que vaya mal lento, ustedes me dicen no. Entonces, sigamos con el ejemplo de la jirafa. Una jirafa de cuello corto, una jirafa de cuello largo, cada una tiene su genotipo que define su fenotipo, es decir, la jirafa de cuello corto tiene un genotipo que define que su cuello va a ser corto. Eso es lo que nosotros vemos de la jirafa y se conoce como fenotipo. Lo mismo para la jirafa de cuello largo. Cuando una jirafa de cuello largo eh, se relaciona con una jirafa de cuello largo, de cuello corto, da lo mismo, puede que ocurran mutaciones. Las mutaciones, por ejemplo, en este caso sería que una jirafa de cuello largo se junta con una jirafa de cuello largo también. Ellos tienen descendencia y la jirafa, la descendencia que dejaron la jirafa, tiene el cuello aún más largo. O una jirafa de cuello largo con una de cuello corto, cuando el cuello debería ser medio, sale con el cuello mucho más largo que todas las jirafas. Ya eso es una mutación, que es al azar, que pueden haber mutaciones como que hagan que el cuello lo tenga más corto o que lo tenga más largo. En este caso, la mutación que hace que la jirafa tenga el cuello largo, eh,
más el efecto del ambiente, en este caso que el árbol haya crecido mucho y ninguna jirafa no lo alcance, salvo la jirafa de cuello largo y del cuello más largo y un par de cuello largo, pero por ejemplo la jirafa de cuello corto ella ya no lo va a alcanzar, por lo tanto va a morir. Entonces, el genotipo de esa jirafa de cuello corto, al morir se va a ir perdiendo, ya que no se va a poder reproducir. Y en este caso la jirafa de cuello largo, el que tiene el cuello más largo, la que sí puede alcanzar todas las ramas y alimentarse bien, bueno, ella entonces va a poder sobrevivir y en consecuencia va a poder aparearse con otras jirafas y poder dejar descendencia y se va a ir transmitiendo esta mutación. Que al igual que como aparece, puede que se transmite y puede que no. Por lo general se va a transmitir, pero obviamente hay excepciones, pero se va a ir empezando a desarrollar esta nueva población de especies de jirafas de cuello largo, ya que es lo que se va a mantener en el tiempo, ya que le permite reproducirse y además le permite sobrevivir. No sé si les quedó claro, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Estoy atento. Ya, perfecto. En serio, chiquillos, chiquillas, si ven que voy muy rápido o no entienden algo, me dicen no, ningún drama. Eh, gracias. Ya, démosle entonces. Bueno, existen dos mecanismos, o más bien son dos mecanismos de evolución, y uno es la selección natural y otro es la deriva genética. Eso lo vimos la clase anterior, pero voy a profundizar también un poco más en ello, los voy a repasar de cierta forma. Y la selección natural, entonces, es el proceso por el cual las mutaciones genéticas que mejoran la capacidad de supervivencia y reproducción del organismo se vuelven y permanecen cada vez más frecuentes en las sucesivas generaciones de una población. Lo que les acabo de leer está muy relacionado también con lo que les explicaba anteriormente. Acá, como les decía, tenemos la jirafa de cuello corto, jirafas de cuello largo, en donde vemos que unas alcanzan las ramas y otras no. Bueno, sí las alcanzan, pero son poquitas. Después que se coman esas, no van a tener más ramas y no van a poder alcanzar estas. Por lo tanto, la mutación que hay en esta jirafa que le permite tener el cuello más largo, a la jirafa le va a permitir sobrevivir y reproducirse a lo largo del tiempo. Esto va a ser lo que, esto va a hacer que les transmita esta mutación a las generaciones que vienen. No, básicamente es como lo que le expliqué anteriormente, entonces en ese sentido, de eso trata la selección natural. La selección natural es un proceso por el cual las mutaciones que mejoran la capacidad de supervivencia y reproducción del organismo permanecen durante el tiempo. Y permanecen porque, si lo piensan de esta forma, el que tiene las mutaciones que le permiten sobrevivir y reproducirse, va a poder hacer eso, sobrevivir y reproducirse, y en el fondo las jirafas de cuello corto van a ir muriendo, entonces no van a poder. Es como que el más apto sobrevive. Es justamente eso. En el fondo, el más apto sobrevive y lo que determina si es más apto o no es la selección natural y la deriva genética. O sea, en el sentido de que, no, lo que determina si es más apto o no, en el fondo son el genotipo que tiene esa jirafa, que está dado por las mutaciones que pueden surgir en una población. Mutaciones que ustedes tienen que entender que puede hacer que la jirafa tenga el cuello más largo, o que puede que tenga el cuello más corto, o cualquier otra mutación, pero en el fondo la mutación esa variación genética que está dada por una mutación, es lo que va a hacer que la jirafa pueda sobrevivir, y por lo tanto las jirafas que tienen esa mutación van a ir reproduciendo y es más probable que vayan traspasando esa mutación genética de generación en generación.
También lo de el más apto sobreviva tiene que ver con la adaptabilidad que tenga la especie en cuestión en función de su ecosistema. Si esta misma jirafa de cuello corto que no es capaz de conseguir las ramas para alimentarse en el lugar que está, también pueden tener una capacidad de adaptabilidad, no en un sentido fenotípico o genotípico, sino en un sentido de distribución. También esta misma jirafa puede migrar y, y también sobrevivir. Esto quizás es como un mecanismo de evolución indirecto en ese sentido, que no tiene que ver con la genética ni con procesos muy de hartas generaciones, como lo es la evolución, pero también la migración y la capacidad de adaptación frente al medio es vital en la supervivencia y en la preservación de los genes también, de la diversidad genética. Claro, efectivamente, como dice el Lucas, es así. O sea, por ejemplo, la jirafa de cuello corto puede ir a otro lugar donde quizás puede sobrevivir. Eh, pero, como les mencionaba entonces, los mecanismos de evolución son estos. La selección natural que ya la expliqué, la acabo de explicar, y más lo que dijo el Lucas. No sé si respondimos a tu pregunta, eh, Carita Feliz, pero sí, sí, ya bacán. En todo caso, si es que no estuvierais colgados, no estuvierais entendiendo, le dais nomás preguntas y no hay ningún drama. Acá con el Luca o yo te podemos explicar. Y si no sabemos, podemos buscar información para explicarte. Entonces, continuando, el segundo mecanismo de evolución es la deriva genética. Y esto quiere decir que, o la deriva genética se conoce como el cambio de la frecuencia de los alelos provocado por transmisión aleatoria de los genes de una generación a la siguiente. En una población, la frecuencia de un alelo fluctúa al azar, aumentando y disminuyendo de una generación a otra de manera no predecible. O sea, los alelos, acá podemos ver, eh, estos son los alelos, la rayita, que determinan un carácter que se traduce como fenotípico, que nosotros lo podemos ver. Y tal como dice acá, estos alelos son provenientes del padre o la madre y se juntan. Y el que finalmente prevalece es algo al azar, no es como que esté determinado. Puede que hayan alelos que en este caso, no sé, el A mayúscula se traspase de generación, o el B minúscula es que se traspase. Es un proceso al azar. En el fondo, lo importante de acá es que la deriva genética es el cambio de la frecuencia de los alelos, es decir, los que determinan el carácter. Eso, que va cambiando como de generación en generación, no siempre se traspasan los mismos. Y si no hay dudas, continuamos. Si tienen dudas, las pueden escribir. Mm, ya. Eh, Ahora vamos a ver como los tipos de selección natural, que es uno de los mecanismos de evolución. Son tres tipos de selección natural. Está la selección estabilizadora, que quiere decir que favorece a los fenotipos intermedios, aumentando su frecuencia y disminuyendo los organismos con fenotipos extremos. Eh, un ejemplo para que puedan entender esto es como el peso prenatal humano, es decir, de los recién nacidos. Y por ejemplo, los bebés de bajo peso pierden calor de manera rápida y son más sensibles a las enfermedades por infección. Esto cuando uno es bebé puede que le ocasione la muerte. Mientras que los bebés que son con mayor peso son más difíciles de parir por la pelvis. Esa es como la complicación que tienen. Así se demuestra que el peso óptimo, el que da una mayor probabilidad de supervivencia
es una medida que se encuentra en un rango medio, ni extremadamente alto ni extremadamente bajo. Esto quiere decir que, por ejemplo, el bebé que nace con un peso muy bajo, por los motivos que se mencionan ahí, va a tener dificultades para sobrevivir, al igual que el bebé que nace con mucho peso. O sea, en el fondo, los dos extremos, un bebé con muy bajo peso, un bebé recién nacido con muy alto peso, ambas tienen complicaciones que pueden desencadenar como en, en la muerte del recién nacido. En este caso no sobreviviría. Eh, entonces, por ejemplo, acá en el eje Y podemos ver como el porcentaje de supervivencia y acá el grado del carácter. En este caso, los bebés con muy bajo peso o los bebés con muy alto peso tienen bajo porcentaje de supervivencia, como podemos ver, mientras que los que están por así decirlo, en término medio, que son como medianos, los que están en un rango que no es ni muy alto ni muy bajo, tienen mayor porcentaje de supervivencia. Eso se conoce como selección estabilizadora. Por otra parte, está la selección direccional, y en este caso la selección favorece a los individuos de uno de los fenotipos extremos, aumentando la frecuencia de los individuos que presentan uno de estos fenotipos, es decir, se da cuando ésta elimina a aquellos individuos de una población que posean alguna característica ubicada en uno de los extremos de la distribución fenotípica. En palabras simples, palabras cortitas, acá se favorece como un extremo de la población, como un carácter extremo. Hay un ejemplo que espero que les quede más claro con el ejemplo, y es que las bacterias pueden mutar y volverse resistentes a los antibióticos. Entonces, en ausencia de estas sustancias en el medio, o sea, si no hubieran antibióticos, las bacterias mutantes no tienen ninguna ventaja sobre las bacterias no mutantes. Me refiero a las bacterias que mutan y tienen resistencia a los antibióticos. Si es que no hubiera un antibiótico, las dos bacterias están en igualdad de condiciones, pueden sobrevivir. Sin embargo, si hay un antibiótico en el ambiente, las bacterias sin la mutación no van a poder sobrevivir, ya que no tienen esta mutación que les permite sobrevivir, valga la redundancia, y van a ser eliminadas. Mientras que las bacterias con la mutación van a sobrevivir y ellas van a dar origen a una nueva población de bacterias resistentes. Y bueno, el antibiótico entonces no va a tener efecto, ya que van a ser bacterias resistentes. Y algo similar es como lo que ocurre también con los insectos que son resistentes a los insecticidas. Esto se puede ver de la siguiente forma. Al contrario de esta, que los dos valores extremos se veían perjudicados y lo que en el fondo lo que generaba mayor supervivencia era el rango intermedio entre esos dos valores extremos, acá es todo lo contrario. Acá, por ejemplo, supongamos que acá están las bacterias que no son resistentes al antibiótico, bueno, su porcentaje de supervivencia va a ser súper bajo, 10%. Mientras que las que sí tienen una resistencia al antibiótico, ahí hay al tiro un pic donde de supervivencia, ya que obviamente resisten el antibiótico. Esto es la selección direccional y es porque va en una dirección, en la dirección en este caso, la que tiene la mutación que lo favorece, que le permite sobrevivir. Por último, la tercera es la selección disruptiva o balanceada. Y este tipo de selección favorece a los individuos con cualquiera de los fenotipos extremos, afectando a los fenotipos intermedios. Por esta razón aumenta la frecuencia de los individuos con fenotipos extremos y disminuye la frecuencia de los intermedios. Un ejemplo de esto es una población de conejos. El color de estos hay una población de conejos que tiene dos tipos de color, pelaje negro y pelaje blanco. Un conejo en esta población puede tener un pelaje negro, o uno gris y otro blanco. Ahí vemos que está el negro, el blanco, y el rango intermedio vendría siendo el color gris.
Si esta población de conejos ocurriera en un ambiente que tuviera áreas de rocas negras, así como áreas de rocas blancas, los conejos de color negro y de color blanco, los que tienen pelo negro y pelo blanco, van a poder, por ejemplo, camuflarse, esconderse y poder sobrevivir de los depredadores, ya que se va a mimetizar en cierta forma con el color de la roca. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los conejos de color gris? Bueno, ellos no van a tener como esa ventaja que tienen los dos extremos de la población. Entonces, lo más probable es que sean cazados y sean más llamativos y obviamente tengan menos porcentaje de supervivencia que los, que los conejos que se encuentran en los extremos, en este sentido, con pelaje negro y pelaje blanco. Esto se puede ver de esta manera, en donde acá podemos decir que acá están los extremos. Acá supongamos que está el pelaje negro, acá el pelaje blanco y acá estaría el pelaje gris. Lo que le explicaba, ellos van a tener la posibilidad de mimetizarse. Y acá, por ejemplo, los de color gris van a tener menor porcentaje de supervivencia, ya que no van a poder defenderse, no van a tener como un mecanismo de defensa para los depredadores en el sentido de mimetizarse con el ambiente. Por ejemplo, si fuera al revés, si es que el color gris pudiera mimetizarse, ahí estaríamos hablando de una selección estabilizadora. No sé si hay alguna duda acá. ¿Lo han entendido bien? Quedo atento al chat por si tienen alguna duda. Ya, bacán. Qué bueno que vayan entendiendo. Ya. Dentro de la deriva genética, hay un tipo de esto que se llama efecto cuello de botella, que igual es importante que lo entiendan. Es muy simple el cuello de botella. Lo que quiere decir es que algún factor que reduce el tamaño el tamaño poblacional, el tamaño de la población de especies, un factor ya sea como una epidemia, como coronavirus en este caso, o un desastre climático o geológico, como terremotos, huracanes, volcanes, erupciones volcanes, entre otros. Eh, eso hace que se reduzca el tamaño poblacional. Eh, un caso especial de cuello de botella es el efecto fundador, que ocurre cuando cuando un reducido grupo de la población funda otra nueva, llevando consigo solo una parte de la diversidad inicial. Viendo la imagen, la verdad es súper fácil entenderlo, o al menos para mí, así que si no lo entienden pueden preguntar. Y acá tenemos una población inicial donde el amarillo y el azul representan caracteres diferentes en cada especie. Entonces lo que quiere decir que el cuello de botella es que al dar vuelta a la botella, cuando van cayendo las pelotitas en este caso, va siendo como en cierta forma lo que va pasando nomás. Entonces acá podemos ver que finalmente quedaron más bolitas de color azul que de color amarillo. ¿Y qué pasa con esto? Pasa que entonces las bolitas de color azul van a ser más con el paso del tiempo, ya que al ser mayor cantidad se reproducen conservando más como este genotipo. Eh, Imaginemos, esto es como una analogía claramente, imaginemos que acá cayó un meteorito, hubo una erupción volcánica, un huracán, que mató de cierta forma al azar como a ciertas especies, entonces quedó lo que quedó. Quedaron en distintas proporciones lo que ya existía y lo que quede más,
lo que queda en mayor proporción va a ser en el fondo lo que como va a ir evolucionando, como la dirección que va a tomar este cambio evolutivo a lo largo del tiempo. Y acá bien podemos ver que donde se aprecia que quizá hay un poco de más bolitas amarillas, finalmente acá quedaron más bolitas azules porque quedaron más bolitas azules vivas después de como este factor de carácter climático como un desastre. Un ejemplo como del efecto cuello de botella para que se le haga también más fácil entenderlo es el guepardo. Eh, bueno, acá como pueden leer, con la llegada de los hielos, gran parte del hemisferio norte se congeló, mientras que en las regiones tropicales, la falta de agua retenida en los glaciares polares provocó un clima más seco. Como consecuencia, la mayor parte de los guepardos se extinguieron o quedaron mucho más delgados, estilizados y veloces. Por si fuera poco, el guepardo ha sido cazado y expulsado de diversas zonas debido al avance de la agricultura, disminuyendo aún más su población. ¿Qué sucede con esto? El guepardo, como podemos ver, no solo habitaba las zonas que hoy habitaba, sino que habitaba más y era de distintas formas, no era solo este aspecto como acá dicen, eh, delgado y estilizado y veloz. Podían tener otras características, seguían siendo guepardos, pero tenían otras características, como también el Lucas mencionaba anteriormente, adaptadas quizás a su medio ambiente. Pero acá, como bien menciona, con la llegada de los hielos al hemisferio norte se congeló, lo cual ya no era un clima apto para el guepardo. Eh, la falta de agua también eh, afectó al tamaño de la población del guepardo. Entonces ya tenemos, por ejemplo, dos factores que les mencionaba anteriormente, que son de carácter como natural, por así decirlo, que conducen a un cuello de botella en esta población de guepardo, junto obviamente con la acción antrópica, la acción del hombre, que cazando continuamente a esta especie hace que vaya disminuyendo su población. En consecuencia, el guepardo obviamente puede extinguirse, o bien lo que se va a conocer del guepardo van a ser como el genotipo, como todo el material genético que se va a ir transmitiendo de generación en generación, pero como de esto, de lo que ya quedó. Entonces ya no va a ser tan variable, sino que va a ser de este aspecto. Bueno, como ahora vamos a ver las consecuencias de la evolución. Y dentro de las consecuencias de la evolución hay cuatro. Una es la adaptación, que la adaptación es básicamente como un proceso mediante la población se adecua mejor a su hábitat. Eh, ¿Qué sucede a la especie? Hay un cambio en la estructura o en el funcionamiento de un organismo, lo que lo hace más adecuado a su entorno. Este proceso se produce por selección natural, eso es importante, y durante muchas generaciones, y es uno de los fenómenos más básicos de la biología. Acá podemos ver como en este sentido, como el brazo de especies que tienen como en cierta forma, la morfología, no sé si ahí tú me puedes corregir, cuestión. De todas formas, lo que quiere expresar esta imagen es que acá el brazo del ser humano, el del perro, el del pájaro, o la de la ballena, en el fondo es como la misma parte del cuerpo, pero para cada especie en este caso. Y así vemos cómo tiene distintas funciones, ¿no? El ser humano es muy distinta a la del perro, a la del pájaro y a la de la ballena. La de la ballena probablemente sea así, porque ella está en un ambiente acuático y se adaptó de esa manera. Obviamente siempre es importante tomar en cuenta la escala del tiempo. Las evoluciones son cambios que llevan años, podemos hablar de millones de años, miles de años.
Entonces no es algo que salga de un momento a otro. Y eso es un ejemplo de adaptación. Por otro lado, tenemos la coevolución, que es la interacción entre dos organismos, eh, o sea, la interacción entre dos organismos puede producir un conflicto o una cooperación. Eso se le conoce como coevolución, y cuando dos especies diferentes, en este caso, por ejemplo, el picaflor y la flor, cada uno una especie por sí sola, eh, por ejemplo, la flor evoluciona para tener la forma del pico del picaflor. A su vez, el picaflor también evoluciona para tener la forma de la flor. Esto obviamente favorece a ambos, ya que el picaflor se alimenta, ya que es su manera de alimentarse, y al mismo tiempo la flor va colonizando nuevos lugares a través del picaflor, ya que se alimenta del polen, le queda polen, por ejemplo, en su pico, por lo que esto lo esparce y así puede ir la planta reproduciéndose y el picaflor en este caso alimentándose. Es probable que, por ejemplo, en una zona, eh, o si vamos anteriormente a cómo se presenta la imagen, quizás la flor no tenía esta forma y quizás el picaflor no tenía esta forma tampoco. Pero en este caso como la forma del pico, alargado y que puede entrar bien en la flor. Eh, Acá es como importante ver eso, que anterior a esta imagen puede que no haya sido así. Y dada, por ejemplo, no sé, una barrera en donde, en donde el picaflor era como la única especie que estaba en contacto con la flor, coevolucionaron juntos a lo largo del tiempo. Por eso es súper cuático, es súper brígido cuando se introduce una especie que no pertenece como a cierta región. Que, por ejemplo, el caso de los castores, acá en Chile, los castores se trajeron, no sé en qué año, pero se trajeron hace tiempo y para poder, era una industria peletera, si no me equivoco, era con ese fin, era con el fin de tener como cultivo de castores y ocupar su piel para hacer distintas cosas, distintos usos. Finalmente no prosperó, al parecer. Entonces los castores quedaron ahí tirados. ¿Y cuál es lo grave? Que tienen la embarrada en el sur, en la zona de Magallanes, para allá, porque están destruyendo todo el bosque nativo. Los castores no llegaron de un momento a otro acá, y por ejemplo, en este caso, los árboles no tenían, dentro de su ecología, no tenían presente a los castores. Entonces, no evolucionaron con ellos a lo largo de mucho tiempo y en el fondo no es culpa de los castores, es culpa de nosotros por traer a los castores, pero eso sucede, por ejemplo, cuando se traen especies exóticas a lugares donde sobre todo ha existido como una coevolución. Sobre todo acá en Chile, que como les mencioné en la clase anterior, está como muy aislado geográficamente y donde Chile posee como un alto endemismo. Endemismo es como las especies que solo habitan aquí en Chile. No sé si se entendió bien, hasta el momento se han entendido bien la adaptación y la coevolución. Si es que no, preguntan. Eh, bueno, en tercer lugar tenemos la especiación, que no voy a entrar mucho en esto porque lo vimos en la clase anterior. Sin embargo, es el proceso por el cual una especie diverge en dos o más especies descendientes. Este es el esquema que les mostré. Acá tenemos la especiación alopática, peripática, parapática, simpática. La población original, la fase inicial de especiación, es decir, cuando se generan nuevas especies. Acá la alopática es por una formación de barrera, ya sea que se parta como la Tierra o distintos motivos. Por ejemplo,
antiguamente, bueno, muy antiguamente era cuando se separaban los continentes. Eso es, por ejemplo, una especiación alopátrica, un ejemplo. O un río grande que separe como un lado del otro. Por lo tanto, peripátrica tenemos como la conquista de un nuevo nicho, es decir, una población, sí, cierta cantidad de especies, de individuos de una población, se va a salir para ir a otro nicho, a otro lugar, en donde va a generar otra población. La conquista de un nuevo nicho que es básicamente lo mismo, pero acá lo incorpora. Acá se sale de la población ya existente, va a otro lugar. Acá va a otro lugar. Puede ser que vaya a otro lugar, pero lo incorpora. No es como que se forme aparte de esta población, se forma dentro. Y el poliformismo dentro de una formación que puede estar dado por mutaciones son como nuevas especies que surgen dentro de una población de especies ya existentes. Y básicamente eso, de esa manera se generan nuevas poblaciones. Ustedes pueden ver las nuevas poblaciones como de color amarillo y lo que ya estaba como de color verde. Y el último es la extinción. Y básicamente la extinción es la desaparición de una especie entera. O sea, cuando ya deja de existir una especie, estamos hablando de extinción. Eh, Como menciona acá, no es un acontecimiento inusual. De hecho, la totalidad de especies de animales que han vivido en la Tierra están actualmente extinguidas. O sea, la Tierra ha tenido distintas etapas, que ya las vamos a ver, distintas extinciones masivas a lo largo de como del ciclo de vida del planeta Tierra. Y, y como dato nosotros estamos experimentando una. Eh, pero en el fondo, eso quiere decir que es la desaparición de una especie. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, cuando se extinguieron los dinosaurios no fue la única extinción que ocurrió. Antes de eso también hubieron extinciones masivas, después de eso también. Y corresponde en cierta forma como a un ciclo de la Tierra que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y básicamente eso, tener en cuenta que la desaparición de una especie entera corresponde a la extinción y es un tipo de evolución también. O sea, es una consecuencia de la evolución, perdón. Y ahora los quería dejar con el Lucas, que va a continuar. Lucas, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Comparto yo mejor, para no andar. Sí, pues mejor. Ahí. No sé, chiquillos, si chiquillas tienen alguna duda, les quedó algo. Bueno, si es que tienen alguna duda, la escriben, la puedo responder. Y eso, No hay dudas. creo que no. Así que dele nomás. Ya. Bueno, como mencionaba el Fabi anteriormente, han habido 5 grandes extinciones masivas que han acabado con gran parte de la biodiversidad que albergaba el mundo en esos momentos. Una de las consecuencias importantes de la extinción es que las extinciones son importantes precursores de nuevos ciclos Sí, la de la especiación alopátrica tiene que ver con la creación o con la existencia de una barrera física o geográfica que impida como interacción entre, ponte tú, en este caso, dos poblaciones de conejos. Esto lo que hace también es que perdí diversidad genética, porque no se pueden reproducir entre ellas. O sea, no puede haber una recombinación genética y los procesos también que mencionaba el Fabi. Así que sí, es lo que decía ahí tú. Entonces, volviendo a las extinciones, luego de las extinciones ocurren procesos de nuevos ciclos de radiación adaptativa
debido a que se crean nuevas oportunidades de especiación, hay más recursos disponibles de cierta manera en los linajes sobrevivientes. O sea, los linajes que sobreviven también van a pasar por selección natural y van a pasar por todos estos procesos evolutivos que van a dar pie a al crecimiento en la biodiversidad nuevamente. Y estos linajes sobrevivientes van a ocupar estos nichos ecológicos que no sé si se acuerdan de cuando hablábamos de nichos ecológicos que están desocupados. ¿Por qué? Porque la mayoría de las especies ya están extintas, ya no se encuentran. ¿Se acuerdan bien del concepto de nicho ecológico? Dicen que no, hermano. Sí que me cuesta ver un poco el chat. Eh, Ya, yo te voy diciendo, hermano. Yo te voy viendo yo, el chat. Mejor. eh, el nicho ecológico hace Dicen que es el lugar alusión. de... ¿Cómo? Dijeron, alguien dijo no, y otro dice es el lugar donde habitan y cumplen un rol. Claro, es Eso lo han como respondido. aquí Carita Feliz habla con lo cierto y nos señala que es el lugar donde habitan las especies y que más allá de cumplir un rol es como la zona óptima en la cual se puede desarrollar la especie y se puede perpetuar en el tiempo. Eh, Generalmente en estos lugares también existe la coevolución, o sea, el nicho ecológico de un colibrí tiene que ser necesariamente cercano a un lugar donde exista esta especie de flora que tiene esta forma. De esta manera esa especie puede sobrevivir. Y es importante también que en los nichos ecológicos las interacciones que tienen las especies pertenecientes al nicho no tienen consecuencias negativas para el ambiente. Bueno, otra extinción, o sea, otra consecuencia de las extinciones es que si sobreviven pocas especies dentro de un grupo que fue extremadamente exitoso antes de la extinción masiva, raramente estas llegan a formar otro grupo igualmente exitoso. Este fenómeno se denomina clado muerto caminante. Esto quiere decir que una población que antes del proceso de extinción proliferó mucho en cuanto a su población, a cuanto a sus características demográficas, es muy difícilmente va a poder ocupar ese puesto de nuevo, porque de cierta manera como que se resetea todo, se resetea la competencia y pueden surgir a través de estos procesos de especiación nuevas especies que tomen ese lugar. Entonces muy difícilmente que dos veces los linajes sobrevivientes de una especie predominante vuelva a hacerlo de nuevo. ¿Se entiende eso? Bueno, vamos ahora a ver un poco en detalle las 5 extinciones masivas que han ocurrido a lo largo de la historia del planeta Tierra. Y esta es la extinción del periodo del Ordovícico. Esto fue hace... Lucas. ¿Sí? Ah, no, ahí a la esquina superior derecha. ¿Eh? Sí, hay un gráfico, ¿no? Ahí como que indican cada etapa y eso, Buena. por si no lo habíais visto, ahí te puedes también guiar de eso, explicarlo ahí. De ahí se muestran todas las extinciones y como el ciclo de la Tierra que él había mencionado, porque como que siempre tiene extinciones, sube. Claro, Y aquí ahí hay... el último hermano, el último pick somos nosotros. Eso, hermano. Rígido. Ya, pues, o sea, si quería explicarlo tú, pues, que lo cachai más. No, no, no. Dale tú nomás. Sí, Ya, era como una acotación que podría ir como ahí indicarle con el punteo, como para que los chiquillos cachen. ya, pues. Y eso, Bueno, en la extinción de este periodo ocurrió hace 443 millones de años. eh, y tuvo una duración, este periodo, de 1,9 a 3,3 millones de años.
Aquí en el gráfico que nos señaló el Fabi, existen esta relación entre el número o la biodiversidad, el número de especies y los años en tiempo geológico, en millones de años de la historia de la Tierra. Aquí están los periodos. Y estas bajas, estos descensos que ocurren abruptos como en la densidad demográfica de la biodiversidad de todos los individuos presentes en la Tierra corresponden a eventos de extinción. Como se puede señalar aquí en la flechita, hay 5. Eso quiere decir que hubieron cinco eventos de extinción masiva a lo largo de nuestra historia. Bueno, no de nuestra historia, de la historia de la Tierra. Durante la extinción del periodo mencionado, se perdió el 57% de los géneros y un 86% de todas las especies que habitaban el planeta. Las causas propuestas son procesos de glaciamiento por desplazamiento de Gondwana hacia el polo sur. Gondwana hace alusión a este fragmento de división de la Pangea, cuando antes toda la Tierra, la parte terrestre, estaba unida. Cambios también en las condiciones químicas tanto del océano como de la atmósfera, cambiando concentraciones de elementos, y la baja también en el nivel del mar. Estas consecuencias fueron cruciales y fueron catastróficas finalmente, puesto que cambiaron todo el ambiente y no pudieron seguir viviendo las especies que en ese momento vivían. Luego pasamos a la extinción del periodo devónico. ¿Cuándo fue esto? Hace 359 millones de años. Este periodo tuvo una duración entre 2 a 29 millones de años y se perdió menos géneros en porcentaje y también en especies. 75% de especies se perdieron durante este periodo. La causa de esto es el enfriamiento global y la anoxia en aguas profundas. La anoxia, si es que no me equivoco, quizás el Fabio me puede corregir, es la ausencia de oxígeno en aguas muy profundas, lo cual no permitía, vale, no permitía el correcto funcionamiento de las interacciones ecológicas que en esos lugares sucedían, llegando a un punto de catástrofe, dando un punto donde ya no era viable la vida como se mantenía en ese momento. Luego, la extinción del Pérmico, cuando hace 251 millones de años. Este periodo tuvo una duración de 1,6 a 2,8 millones de años. Se perdieron más del 50% de los géneros y casi el 100% de las especies en la Tierra. Se puede ver aquí en el gráfico. Hasta el momento, la más aguda, en la cual los linajes sobrevivientes fue muy pequeño. Fue muy pequeño en el porcentaje de la biodiversidad total del planeta. Las causas propuestas sobre esto es el volcanismo, el calentamiento global, el aumento del sulfuro, hidrógeno y CO2, y la acidificación del océano. Actividad volcánica más fuerte, eso comenzó a emanar mayor cantidad tanto de calor como del aumento en las concentraciones de sulfuro de hidrógeno y de CO2, lo cual decanta en el océano, y el sulfuro de hidrógeno generó procesos de acidificación del océano, que tiene consecuencias muy nocivas y hacia la vida, como se puede ver. Luego la extinción del Triásico, que es quizá, no sé, la más famosa en una de esas. Mentira, la del Cretácico es la más famosa, disculpa. ¿Cuándo fue esto? Hace 200 millones de años. Este periodo tuvo una duración entre 6 a 8,3 millones de años. Se perdió el 47% de los géneros presentes en la Tierra y el 80% de las especies. Las causas, el incremento también, nuevamente, el incremento de la concentración de CO2 atmosférico, nuevamente una actividad volcánica
fuerte como consecuencia de la separación de la Pangea. Esto tiene que ver con la litósfera, con los movimientos de la litósfera y de las placas tectónicas que, que activan de gran manera la actividad volcánica. Luego la extinción del Cretácico a 65 millones de años, que tuvo una duración de las más cortas, de 1 a 2,5 millones de años. Durante esta extinción se perdió el 40% de los géneros y el 76% de las especies. La causa propuesta a raíz de esta extinción es un gran meteorito que impactó la superficie de la Tierra, que levantó grandes capas de polvo, bloqueando la radiación social, perdón, la radiación solar y causando un rápido enfriamiento del planeta. Solo el hecho de bloquear la radiación solar va a disminuir de gran manera la actividad fotosintética y quimiosintética que veíamos en la clase pasada, y estos organismos productores son finalmente los que sustentan la vida en el planeta. Entonces fue muy importante o muy determinante el hecho de la existencia de estas capas de polvo. Las evidencias de esta que se pueden encontrar de esta extinción, que fue la más reciente o la última que ha ocurrido, sin mencionar la que está ocurriendo en este momento, que la vamos a hablar un poquito más adelante, es el hecho de encontrar de existencia de estratos rocosos enriquecidos con capas de iridio, que estas capas de iridio se encuentran en grandes concentraciones en meteoritos. Entonces se puede ver como si fuese un resto de meteoritos. Y este mismo patrón se observa en muchas localidades del mundo. Eso quiere decir que quizás fue más de un solo meteorito y fue un bombardeo, por así decirse. Muchas especies desaparecieron en un breve tiempo alrededor de este periodo, y el enfriamiento global había causado extinciones diferenciales. Los menos afectados son los mamíferos y aves que pertenecen al grupo endotermos, es decir, que pueden generar calor a base del movimiento y del funcionamiento que tienen. Y también otras especies o seres vivos resistentes al frío, como son las plantas con semillas, los insectos invertebrados de agua dulce. En el caso, en el caso de los insectos y los invertebrados de agua dulce, no conozco bien el mecanismo por el cual sobrevivieron. Sin embargo, con las plantas con semillas, las semillas en condiciones desfavorables entran en un periodo de latencia, de dormancia, que les permite finalmente haber sobrellevado esta etapa y haber sobrevivido. Bueno, también quizás el cráter más determinante para llevar a cabo esta teoría, un cráter de 6 a 15 kilómetros de diámetro, un cráter gigante, con fechas consistentes con la extinción de este periodo cretácico en México, en la costa de Yucatán. Bueno, como mencionó el Fabi, como mencioné también, la extinción es la desaparición completa de todos los individuos de una especie. La extinción es el foco principal de conservación, ya que la muerte del último individuo de la especie es irreversible. Luego de que se ocurra un proceso de extinción, esa especie nunca más va a poder volver ni manifestarse. Existen tres tipos de extinción a su vez. La extinción global, en la que ningún miembro de la especie es encontrado en ninguna parte del mundo, es decir, ya no queda ningún individuo. La extinción local es cuando no se encuentra más en el área que antes habitaba. Quizás por lo mismo que mencionaba el Fabi con el tema de los castores en el sur, en Tierra del Fuego, estos castores pudieron haber eliminado gran parte de la madera de algún árbol nativo que era esencial para la vida de un insecto, por ejemplo, y este insecto se haya extinguido en esa zona. Ahí se ve un proceso de extinción local. No significa que no se encuentre en otra parte del mundo, pero en el lugar que habitaba y que quizás era su nicho ecológico,
debido a un factor externo, se llevó a cabo esta extinción local. Por otra parte está la extinción ecológica, que es cuando persiste un número muy bajo de individuos de una especie eh, y su efecto sobre las demás es inexistente. O sea, ya su implicancia de existir en un ecosistema es nulo. No, ni suma, ni resta, ni significa nada. Son individuos quizás que están muy lejos unos de otros y que ya no son significativos para el ecosistema. También se pueden dar extinciones gracias a procesos naturales, como pueden ser las sequías, los cambios de temperatura o de dirección en las corrientes y procesos de glaciación. También gracias a catástrofes naturales como lo son los huracanes, los volcanes que se repetían harto en las extinciones mencionadas anteriormente, tsunami, terremotos, ese tipo de catástrofes. También catástrofes o extinciones naturales de tipo demográfica, que son oscilaciones o variaciones en el número poblacional de las especies y en las tasas de macho y hembra a lo largo de generaciones. Esto debido a factores ambientales pueden ir cambiando todo el tiempo, van cambiando estas tasas de macho y hembra y finalmente el número poblacional. Si hay mucha cantidad de hembra o de macho, va a haber poca reproducción y va a estar predispuesta a extinguirse la especie. También por temas genéticos se puede extinguir, debido a la pérdida de diversidad genética que se puede dar a raíz también de estas oscilaciones en el número poblacional de las especies. O la depresión endogámica. Esto se refiere a que hay especies en que tienen descendencia entre familia, por así decirse, entre, entre individuos hermanos o individuos que tienen un parentesco directo. Ahora, la extinción también puede ser de efecto antrópico. Este efecto antrópico quiere decir nosotros. Nosotros somos quizás los grandes culpables de la extinción, del proceso de extinción que se está llevando hoy en día. eh, los humanos están causando esta extinción en una tasa altísima, 100 veces más rápido de lo esperado si es que nosotros no estuviésemos en el planeta o si es que no estuviésemos haciendo tanto las actividades económicas, culturales, eh, demográficas, de la densidad de que somos muchos aquí en el planeta. Y excede de gran manera las extinciones masivas del pasado. En la actualidad la tasa de especiación probablemente es una 1000 veces menor que la tasa de extinción. O sea, se están de cierta manera eh, creando o llevando a cabo procesos de especiación, de la creación de nuevas especies, 1000 veces menor en proporción a la tasa de extinción, a la tasa de cuán rápido se están extinguiendo las especies. Puede ser comparada con la colisión de un asteroide por la rapidez y la severidad que tiene el efecto humano sobre el planeta. Sin embargo, la causa es radicalmente diferente, puesto que estas devastaciones no fueron provocadas por seres que nos jactamos de nuestra racionalidad, nuestro sentido moral y libertad y atributos que contribuyen a las características esenciales de los seres humanos. Así que a esta se le denomina la sexta extinción. La mayoría de los biólogos argumenta que el planeta está pasando por esta extinción masiva asociada a nuestra actividad humana. Sin embargo, está en nuestras manos revertir el curso de esta extinción. Algunos datos a tener en consideración sobre este proceso. Las tasas actuales de extinción natural se comparan con las extinciones geológicas. Tasas de extinción actual superan las tasas de evolución. Eso quiere decir que las especies se extinguen más rápido de lo que evolucionan o pasan por procesos de especiación. Aunque haya recuperación, se pierden atributos de la biodiversidad desaparecida. Siempre hay recuperación o regeneración en los ecosistemas, sin embargo, la actividad humana destruye mucho más rápido los ecosistemas de lo que ellos alcanzan a recuperarse.
y el tiempo de recuperación de la biodiversidad sobrepasa la escala de tiempo histórico de los humanos. Habiendo mencionado esto, me gustaría preguntarles a ustedes cómo, cómo frenamos este proceso, qué piensan que es importante tener en cuenta, quizá saliéndonos un poco de la materia, pero poniéndonos quizá en una conversación de responsabilidad frente a esto. Bueno, y a propósito, ¿quedó alguna duda de los procesos de extinción? ¿Se entendió bien? Me trabé igual.